Vamos a orar. Altísimo Padre, Dios santo y eterno, te damos gracias por este momento. Gracias porque tú me permites, Señor, pararme frente a tu rebaño, a tus ovejas, este precioso rebaño tuyo, Señor, el cual tú adquiriste con tu preciosa sangre, el cual tú, Señor Dios, le entregaste a tu Hijo amado, Señor, para justificar a este pueblo, Señor, santo, real sacerdocio. Estas personas, Señor, hombres, mujeres, niños, jóvenes, son tuyos, Señor. Edifícanos, permítenos conocerte, Señor, y glorificarte y gozarnos en tu santa presencia. Amén. Amados y amadas, primeramente saludos saben que a esta hora está conectado los hermanos de Tajumbina, Nariño y La Cruz, Nariño. Está el hermano Juan Carlos, su esposa Claudia y otros hermanos de allá nos están viendo. También a esta hora está el hermano Fabián en la cumbre con su esposa y con algunos que nos reunimos en la cumbre y otros hermanos que están en Cali, en diferentes partes del país y también en el exterior. Ven este servicio a esta hora. Entonces, saludos a todos los hermanos que nos ven y saludos a ustedes. Amados y amadas, el Señor es bello. No hay otra palabra. Bello, hermoso, precioso. Ver cómo el Señor empieza a cambiarlo a uno, a transformarlo, irlo transformando, irlo cambiando a uno. Y ver cómo el Señor permite que hoy en diferentes partes del país, de la tierra, se reúnan a alabarlo y a conocerle. Es mostrando su amor, solamente su amor, con lazos de amor nos trae. Antes de iniciar, quiero comentarle dos cositas. Una, yo fui al optómetra y el optómetra me envió una clase de gafas. Entonces, que estaba yo por el centro y estaban vendiendo gafas y entonces compré estas. Me las puse, dije, estas son, y me las compré. Cuando al otro día las fui a ver y yo veo como en tercera dimensión, veo mal y me duele la cabeza. Y era porque sencillamente el especialista me había enviado unas gafas 1.5 y yo, creyendo de que yo podía decidir, dije, no, está bien que el especialista me envió eso, pero yo cojo las que yo crea que son buenas y mentiras. No son buenas, porque el especialista sabe que envía. Y hoy, amados hermanos, el especialista que es Dios ha dicho en su palabra cómo debemos de honrarle, cómo debemos de conocerlo, quién es Él. Ese es el especialista. Y así como nosotros somos necios al decir, no, Dios dice aquí cómo hemos de adorarlo y alabarle, cómo hemos de conocerle, entonces nosotros decimos, no, a mí me parece. Y vemos otras cosas. El Señor nos dice en su palabra a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Eso lo dice el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? No, yo la trato como yo creo que debo de tratarla. El Señor le dice a las mujeres, miren, amen a sus esposos, respeten a sus esposos. No, yo lo trato como yo quiero tratarlo. Es decir, porque nos olvidamos del especialista y hoy el Creador nos va a enseñar algo precioso, algo bello, porque el Señor nos ha dicho que Él envió a su Hijo sin pecado por los pecadores y muchas personas, congregaciones, empiezan a creer en un Jesús que no está en la Escritura. Y en la Escritura nos dice quién es Jesús. Realmente, quién es Él. Y entonces vamos a la Escritura para que el Señor sea mostrándonos esto precioso. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a aprender cómo Él nos enseña a conocerle. Vamos por favor al Evangelio de Lucas. Ya lo leyó el hermano. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Veo en tercera dimensión. Lucas, como todos bien sabemos,
no fue un profeta, no fue un apóstol. Lucas es un discípulo de Pablo, pero, perdón, pero este hombre, Dios lo había preparado de tal manera que este hombre tenía una de las profesiones que necesitan mayor cuidado para ejercer su labor, y es de médico. Un médico, para hacer una cirugía, tiene que ser muy cauteloso, tiene que ser preciso. Eso es lo que hace Lucas cuando escribe, cuando narra toda la historia de Jesús. Es tan detallista, Lucas es tan preciso que empieza a narrarnos todo lo que nos ha narrado Marcos, Mateo, Juan, Pedro, y Lucas empieza a mostrarnos esa grandeza que está también plasmada en los otros evangelios. Y es allí donde Lucas nos viene contando sobre la historia de Jesús, nos viene contando cómo Jesús oró en Getsemaní, nos viene contando cómo Jesús fue arrestado y fue traicionado por Judas. Nos cuenta cuál fue la situación que llevó a Pedro a negarle a Jesús, y empieza a contarnos algo precioso, y es que Jesús fue escarnecido y azotado. Dirán ustedes, ¿cómo así que precioso? Sí, los azotes y el escarnio de Jesús es precioso, es bello, porque solamente su amor lo llevó a pasar por esta situación, y fue su amor por ustedes y por mí. ¿Cómo no ver la belleza, la dulzura, el amor de Jesús recibiendo los azotes y los latigazos que ustedes y yo deberíamos de haber recibido? Entonces empieza a contarnos que a Jesús lo capturaron, lo traiciona Judas, lo dejan solo, lo llevan los soldados, y acordemos que el derecho, todo lo que es derecho contemporáneo y antiguo, se basa con el derecho romano, y era prohibido, como hoy es prohibido cuando se captura a una persona, golpearlo y violarle sus derechos. Pero estos soldados, sin haberle dejado a disposición todavía, como lo vamos a ver de Pilatos y de Herodes, lo golpean. Nos dice el capítulo 22, versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Acordemos que estos centuriones no eran personas de 1,60 de estatura y que pesaran 45 kilos. Eran hombres corpulentos, eran hombres altos, bien preparados. Y lo cogían al Señor y le pegaban puñetazos en la cara. Le taparon su rostro y empezaron a darle puños en la cara. Se burlaban de él. Y Jesús, aún así, no pronunciaba ninguna palabra. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose de él, y decían otras muchas cosas injuriándole. Versículo 66, para entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. ¿Qué era el concilio? Era el senado, era el grupo de personas, entre ellos ¿quiénes? Los ancianos, los escribas y los principales sacerdotes, y ellos decidían, tomaban una decisión. Era el concilio, eran los que iban a juzgar, iban a decidir un tema especial que estaba ocurriendo en el pueblo. Este concilio, llamado Sanedrín, estaba compuesto por ancianos del pueblo, los sacerdotes, los escribas, y los llevaron a Jesús. Y dice el versículo 67 que ellos le preguntaron. ¿Quién le preguntaron ellos? ¿Eres tú el Cristo? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? ¿Por qué no le dijeron a él,
¿Eres tú el sedicioso? ¿Eres tú el que está alborotando a la gente? No. Le preguntaron ¿qué? ¿Eres tú el Mesías? El Mesías, el Mashiach. El Mashiach, amados y amadas, era el que estaba en el Antiguo Testamento, el que hablaba Isaías, el que hablaba Jeremías, el que hablaba David en los Salmos. Ese Mashiach es el ungido de Dios. Ese Mashiach es el mensajero de Dios. Ese Mashiach era el Salvador, era el Rey que esperaban ellos. Y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Porque no le estaba preguntando la gente del común, le estaba preguntando ¿quién? Los conocedores de la Escritura, los conocedores de las profecías. Y dice la Escritura, y Jesús les dijo, si os lo dijere, no lo creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Jesús sabía que tenía que pasar por eso. Jesús sabía que debía ser azotado y menospreciado, ignorado. Y dice la palabra, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? ¡Qué ofensa para los fariseos! ¡Qué ofensa para los sumos sacerdotes! Porque ellos no podían comprender que Jesús humano era el Hijo de Dios. Y él no decía, sí, él es nuestro Padre, sino que Jesús decía, es mi Padre, porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por eso era la ofensa de ellos. Y Jesús les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, le decían blasfemo. Blasfemo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de gente, el concilio era por mucha gente, conformado por muchas personas, y dice la Escritura que llevaron a Jesús a Pilato. Ahí vamos a empezar a ver, amados hermanos, primero, cómo Lucas empieza a narrar de tal manera, igual que Mateo, igual que Marcos, igual que Juan, cómo Jesús es llevado ante Pilato. Pilato, recordemos que era un romano, era el gobernador, sí, de Roma, que había instaurado el César, ¿en dónde? En Jerusalén, para que velara por los intereses de ¿qué? De Roma. A él no le interesaba nada que ver con lo divino, con lo espiritual, con lo económico de Israel o de Jerusalén. A él le interesaba solamente los intereses de Roma. Pero notemos, amados, que se lo llevaron a Pilato. Este gobernador romano dice lo siguiente, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Que pervierte qué? A la nación. Y lo cogieron y lo capturaron ¿en dónde? En Jerusalén. Y de una manera, con mentiras, está diciendo que él pervierte a toda la nación. Y entonces, ¿para qué? Para que Pilato dijera, va a afectar al César. Ahora, ¿qué dice? A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Eso es totalmente ¿qué? Mentira. Ya la Escritura nos ha dicho antes que a Jesús le hicieron esa pregunta para tentarlo y le dijeron, Señor, maestro, ¿es bueno pagar tributos? Y Jesús, ¿qué dijo? Páseme una moneda. ¿De quién es este rostro? Del César. Entonces al César denle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya Jesús le había dicho eso. Pero continúa la Escritura y dice, diciendo que Él es el Cristo, un rey. ¿Para qué le dicen que un rey? Porque está viéndose en peligro el César que reinaba ¿en dónde? En Israel. Con todo esto,
Dice la escritura, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y le respondió, y él dijo, tú lo dices. Cristo es el rey del pueblo de Israel. Él estaba diciendo que él era el enviado de Dios que iba a reinar. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Entonces veamos allí. Pilato estaba solamente para garantizar los intereses de Roma. Y Jesús no era un peligro para Roma. Jesús, ante la ley de los romanos, no había cometido ningún delito. Y luego dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Quién era Herodes? Herodes era judío. Herodes era el gobernador de Galilea y de Samaria. Acuérdense que anteriormente era Herodes el Grande, pero cuando llegó Roma, le dejaron a Herodes de Antipas, a Galilea y a Samaria, pero el resto empezó a gobernarlo ¿quién? Poncio Pilato. Ahora Jesús va a ser analizado, va a ser escudriñado por una autoridad del pueblo de Israel. Ya Pilato dijo, él no cometió delito. Vamos a ver qué dice el pueblo, alguien conocedor de la palabra del pueblo de Israel. Y este Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle. Ahí paramos un ratico. Herodes, conocer de la escritura, dice la escritura que él deseaba conocer a quién, a Jesús. ¿Por qué deseaba conocerlo? Porque escuchaba que él hacía milagros. Miren, las congregaciones están llenas de personas que desean simplemente acercarse a Jesús por conocer un milagro. No por amarlo, no por desearlo conocer, no por vivir para él, no por tener ese deseo de saber, de haber visto al Mesías, sino solamente por un milagro. Las congregaciones son ríos. Uno ve como olas, tiempo de 100, de 200, de 50. Porque muchos vienen a la congregación, ¿eso por qué? Por un milagro. Por un simple milagro. Para ver qué me cambia. Pero cuando vemos que no nos cambia, que sigo con mis rodillas malas, que sigo con mis enfermedades, que sigo con mi escasez de dinero, que sigo así, no, no, eso le pasó a Herodes. Y eso le pasa a muchas personas que van a las congregaciones. Y dice la escritura que este Herodes, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle ¿a quién? A Pilato. ¿Por qué? Herodes no encontró nada con qué acusar a Jesús de haber violado la ley de Israel. Tenemos entonces, Pilato no encontró culpable a Jesús. Tenemos, Herodes no encontró culpable a Jesús. ¿Por qué, amados y amadas? Porque Jesús es diáfano, sin pecado. Jesús, en la escritura quedaba plasmado que Jesús no se encontró, no fue hallado de qué, de ningún delito. Jesús es diáfano, Jesús es transparente, Él no tiene nada que ocultar. Si Él te dice te ama, te ama. Si Él dice que ha sido perdido, que ha sido condenado, ha sido condenado. Ese es Jesús, transparente, bello. Es mi Señor. Miren,
Hace poco tiempo iba yo con unos niños por un charco y ese charco era negro, oscuro, de aguas sucias. Y le dije yo a un niño que se metiera en ese charco y me dijo, no. Le dije, ¿por qué? No, porque eso está sucio y me ensucio. Posteriormente avanzamos mucho y vimos un charco transparente donde se veían los pececitos y los colores de las piedras. Inmediatamente ese niño apenas vio ese charco se tiró y chapuzaba y chapuzaba. Amados hermanos, la palabra nos está diciendo que Cristo es transparente. El mundo es como ese charco sucio, pero muchos queremos que estar en ese charco, meternos a ese charco y conocemos el charco, conocemos la transparencia de Jesús y no deseamos sumergirnos en Cristo. Lo más bello es saber que Jesús es que transparente, puro, Él es diáfano. En Jesús no vas a encontrar ninguna maldad. Él no desea nada perverso ni malo para sus hijos. No amamos a Cristo. No amamos a Cristo. Y hoy la mayoría, como dijo el hermano, están diciendo resucitó, resucitó, pero mañana viven como si hubiera muerto otra vez. ¿Por qué no amamos a Cristo? ¿Por qué no deseamos sumergirnos en Él? ¿Por qué no amamos lo que Él ama? ¿Por qué no amamos perdonar? ¿Por qué no amamos a los demás? ¿Por qué? Si Él es transparente, Él es puro, sin mancha. Así debería ser. Así como en el Antiguo Testamento. Para hacer el sacrificio, los sacerdotes, los ancianos cogían el cordero, que sabían que la escritura decía que el animal, el cordero, que iba a ser un sacrificio por los pecados, para la expiación de los pecados del pueblo, lo revisaban bien. El cordero, vean allá Éxodo, lo revisaban bien para que no tuviera ninguna mancha. Lo revisaban de tal manera porque sabían que si llegaban a ofrecerle a Dios un cordero defectuoso, no iba a ser agradable para Dios. Asimismo, la escritura nos dice que Pilato, que Herodes empezaron a mirar a Jesús y no hallaron delito en él, porque él es diáfano, porque él es puro. Si ustedes no quieren conocer a ese Señor, si ustedes no quieren vivir con él, si ustedes no quieren hablar con él, si ustedes no quieren realmente tener una comunión con él, quieren meterse al charco de agua sucia. Y es bello, es precioso lo que nos dice la escritura. Nos dice, entonces Herodes con sus soldados les menospreció y escarneció vistiéndole una ropa espléndida, burlándose de él, y volvió a enviarle a Pilato. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, vuelve y que ha plasmado en la escritura, dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Igual que en el Antiguo Testamento, miraban el cordero y tenía que ser sin mancha. Y aquí el Señor ha permitido que este acontecer histórico quede plasmado en los evangelios. A Jesús lo escudriñaron y no le encontraban ni un delito. Y dice: ni a un Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Cristo no era digno de muerte por nada, por ningún pecado, por ningún delito. Miren, amados, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este. ¿Y qué? Suéltenos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un sedicioso, un criminal. No se conoce nada de él porque
tradicionalmente los hombres continuaban con el nombre de su padre. Pero este era un sedicioso, era un criminal, era un homicida. El justo por los injustos. Muchos, todos nosotros hemos sido criminales. Hemos sido criminales. Algunos de ustedes dirán, no, es que yo no he matado a nadie, pero Jesús lo dijo. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás, no matarás. Pero yo digo, todo aquel que le dice a su hermano fatuo, ya cometió homicidio. Miren, amados y amadas, el justo por el injusto. Cambiando a Barrabás. Ustedes y yo somos unos Barrabás, criminales, desobedientes, rebeldes. Y nos cambiaron en aquella cruz. En ese lugar, el santo, el diáfano, el puro, tomó nuestra posición, nuestro lugar, sin haber cometido ningún delito. Y dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Amados, es tan precioso ver que Cristo es sin pecado. Es que cuando conocemos a Cristo, nos enamoramos de Cristo. Es que debemos de enamorarnos de Cristo. Es que debemos de amar a Cristo. Esto no es de ritos, ni de sacrificios, ni de obligaciones. Esto es de amor, de amar al que te ama, de amar al que dio su vida por ti, de amar al que se colocó en el lugar que tú y yo deberíamos de haber estado. Vamos por favor a nuestra escritura, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y empezamos ahora ya a hacer la aplicación de lo que es la escritura, de lo que se nos dice acerca de nuestro santo Señor, de nuestro Redentor. Según de Corintios 5:21. Lo leímos, pero luego de la reconciliación, nos está diciendo Pablo a los hermanos que están en Corinto, de la reconciliación en Cristo Jesús. Dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, ya vimos que él no conoció pecado, que él no hizo pecado. Dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? Por ustedes y por mí. Por ustedes y por mí lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Y todos, aquí el 90% son teólogos. Sí, llevamos 10 años estudiando teología. Sí. Aquí veo hermanos y hermanas que hicieron teología conmigo hace 10 años. Imposible que hoy no seamos teólogos. Todos sabemos que aquí se está dando ¿qué? La doble imputación. La doble imputación cuando Jesús nos imputa su justicia y cuando Él toma nuestro pecado. Nosotros no somos justos. Nosotros somos ¿qué? Declarados justos. Esa es la doble imputación. Y es que Él no conoció pecado. Miren, amado, el corazón del evangelio es la redención. Es el corazón del evangelio. La redención viene de la palabra redimere. Redimere, ¿qué significa? Rescatados. Ustedes y yo fuimos ¿qué? Rescatados. Él nos rescató, nos jaló, nos extrajo, nos sacó del mundo. ¿Para qué? Para hacernos a Él. Para limpiarnos. ¿De qué? De nuestra inmundicia. Y nos hizo suyos. Yo lo creo, yo no sé ustedes, que yo soy de Cristo, que Él me compró y que lo único que me justifica ante el Padre es su preciosa obra en la cruz. Que allá hay un vestido
con mi nombre, no sé en qué idioma, pero allá estoy yo, porque mi bello y precioso Señor me adquirió, me rescató, me redimió. Por eso a diario le pido a Dios que me permita amarle, porque solamente amándolo puedo obedecerle, sintiendo su amor, creyendo en él. La esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. El corazón del evangelio es la redención, pero la esencia de la redención, ¿qué es? Es el sacrificio sustitutivo de Cristo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no desear decirle, Señor, tú me mandas a perdonar? Señor, ayúdame a perdonar. ¿Cómo no buscar al que me ofendió y abrazarlo y decirle, te perdono? ¿Por qué no? Mi Señor me lo está mandando. Por amor a mi Señor, hoy lo perdono. ¿Cómo no amar a todas las personas, amar al que quiere hacerme daño, si tengo que mostrarle a quién? A Cristo en mi vida. En mi vida. Nada conmueve el corazón como lo conmueve la obra sustitutiva de Cristo. Esa obra perfecta en la cruz. El que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado. La cruz, amado, la cruz no es el símbolo. La cruz es el sacrificio de Cristo. La cruz no es dos palos atravesados. No, es el sacrificio de Cristo, porque Él siendo justo, ¿sí? Recibe lo de los injustos. Él siendo puro, siendo diáfano, pulcro, lo hacen ¿qué? Pecado sin haber cometido pecado. Miren, amados, no he conocido a nadie que haya sido llevado a la nueva vida en Dios, excepto por la doctrina de la muerte de Cristo a favor del pecador. No hay más, nada puede conmover el corazón más que conocer la obra de Cristo sustitutiva, el santo, el puro. ¿Por quién? Por el pecador. Amados y amadas, Dios, viendo a los hombres perdidos, usted y yo estábamos ¿qué? Perdidos en nuestra inmundicia, en nuestra porquería, en lascivias, en fornicaciones, en adulterios, en hurtos, en hechicerías. Dios, viendo esa situación de nosotros, en razón de nuestro pecado, Él cogió ese pecado y se lo cargó ¿a quién? A su Hijo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no voy a amar a Cristo si Él ha cargado mi pecado? Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Vamos por favor a nuestras Biblias, amados hermanos, a Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y empezamos a ver lo puro, lo transparente, lo cristalino de Cristo. Isaías profetizó a Cristo. Y en el versículo 9 del capítulo 53 se nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿En dónde? En el Gólgota. Allí, ¿qué hacían? Crucificaban a todos los criminales. Allá los colgaban. Y dice, mas con los ricos fue
en su muerte. ¿Quién pidió el cuerpo de Cristo para tenerlo en una tumba? Era uno de los principales del pueblo, el Sanedrín. Miren, pero lo importante es, aunque nunca, ¿cuándo? Nunca hizo ¿qué? Maldad. Nunca hizo maldad. En Jesús nunca, ningún pensamiento fue perverso o fue con intención de hacerle daño a nadie. Porque la Escritura dice que los que no creen en Él ya han sido condenados. No conoció pecado. Aunque cargó con el pecado, nunca fue culpable. Por eso es que nos recuerda y nos recalca que el mismo Pilatos y Herodes no encontraron ni hallaron nada de delito en él. Y dice, no hubo engaño. ¿Ustedes han engañado? No me contesten. ¿Ustedes han engañado? Jesús nunca engañó. Ni nunca engañará. Miren, amados, a lo largo de la vida de Jesús no se observa que Él haya ofendido la ley humana ni la ley divina. Jesús cuando él estaba con toda la gente, Él no veía a las mujeres con lujuria. Ustedes y yo, la gran mayoría de hombres sí lo hacemos. Somos pecadores, somos inmundos. Él no, es que Él es puro. Puro, santo, pulcro. ¿Por qué? Porque la ley de Dios moraba en su corazón. A eso es que nos lleva la palabra, a que en nosotros more ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios. Pero lastimosamente uno empieza a hablar con hermanos de las congregaciones. Y cuando uno empieza a hablar y vamos a hablar de Jesús, en los mismos cristianos uno empieza a ver como un deseo de no querer conocer tanto a Jesús. No queremos conocer a nuestro Señor. Jesús mismo, ya a Jesús lo juzgó y ya Pilato y Herodes y todo el pueblo, nadie podía señalar a Jesús. Pero lo más precioso es que el mismo Jesús dice que Él es ¿qué? Sin pecado. Vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 46. Juan 8, 46. La pregunta certera a Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ustedes y yo podríamos pararnos ante al Altísimo y decirle: Señor, aquí estoy. Examíname, Señor, que no he pecado. ¿Ustedes podrían hacerlo? Jesús lo hizo. Jesús está diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es lo más precioso. Es como observamos que no es que se diga que Jesús fue un simple hombre, un maestro. Ahora vemos, pasaba yo que ahorita por el parque Caicedo, y hay una catedral, ¿no? Y allá en la entrada hay vendedores ambulantes, y venden unos cuadros de la Última Cena, así de ese tamaño. Y la gente compra eso. Y veía yo esa Última Cena, y esa Última Cena está en la gran mayoría de casas de los romanos, de los seguidores de la religión romana. Espero que en un cristiano no, porque dice blasfema el nombre de Cristo.
Ustedes ven que los últimos retratos, fotos, dibujos de la última cena han colocado que una mujer al lado de Jesús, con la doctrina o la teoría de que Jesús, que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y la gente compra esos cuadros y los tienen en ese cuadro. Y a mí me provocaba coger los cuadros y tirarlos. Están ofendiendo a mi Dios. Están ofendiendo a mi Señor. Seguro, a mí me provocaba decirle, Señor, mire, usted está equivocado. Pero yo dije, pues si no lo dice el cura de ellos, ¿yo qué me voy a meter? Y seguí. Pero uno debe tener celo por la santidad del Señor y decirle a ese tipo, así siga vendiendo, mira, y explicarle, mire, eso es blasfemia, porque Jesús nunca, jamás tuvo un acto sexual con María Magdalena. Eso es una blasfemia. Pero esos cuadros están en la gran mayoría de casas. Y llegamos a nuestras abuelitas, tías, primos, y vemos eso allí y no le decimos nada porque me la ha hecho enemigo. No eches al enemigo. Pero dígale, eso ofende a Dios, eso ofende a Cristo, eso lo ofende. Eso no es la verdad. Muéstreme la escritura, muéstreme. Y yo sí le muestro que aquí nos dice que ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es que no tenemos un celo. Miren, amados y amadas, no tenemos celo por Dios, no tenemos celo por la palabra. En este momento, el país está en una coyuntura social, política. Y si vemos en todos los medios electrónicos, vemos cómo hay gente con vehemencia que habla de X candidato y dicen, y este salvará nuestro país, y este nos dará tierra, y los otros dicen con vehemencia, y no, y este nos solucionará. Y hablan con tanto fervor. Que digo yo, si eso mismo hiciéramos con la palabra de Dios, si esa misma manera habláramos de Cristo, el 27 de mayo, 10 millones de personas conocerían de Cristo. Pero hablamos más de las cosas del mundo que de Cristo. No nos duele. No tenemos pasión por hablar de Cristo. No deseamos hablarle a ese mendigo, a esa prostituta, a ese ladrón, a ese comerciante, a ese político, a ese policía, a ese pastor. Hay que hablarles del evangelio. A muchos pastores. ¿Por qué? Porque no conocemos la santidad de Cristo. Somos la gran mayoría casi iguales que Herodes. Nos acercamos a él. ¿Qué me das? A ver, te veo tus milagros. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 7, versículo 26. Viene Pablo, el autor de Hebreos, hablando desde el capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús como sumo sacerdote. Hablando de Jesús, que él fue el que traspasó los cielos. Hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es ¿qué? El sumo sacerdote. Que se compadece de nuestras debilidades. Y que ese sumo sacerdote fue sin pecado. Que podemos acercarnos ante él confiadamente, ante el trono de la gracia. Pero en versículo 7, capítulo 7, versículo 26, reafirma, porque de tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía ¿cómo? Santo. Hoy lo cantamos, santo, santo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Cristo es más sublime que los cielos. Cuando dice los cielos, es todo lo creado. Cristo es más sublime que ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que el sol, que las estrellas. Cristo es más sublime que todo, porque Cristo es Dios. Santo. Qué bello. Por eso les decía al inicio que los azotes de Jesús, qué bello ver a mi Señor. Pero qué más bello es reconocerlo realmente, su esencia. Qué bello es conocer a Jesús. Miren, amados, vamos por favor a Primera de Pedro. Vamos a terminar en la primera carta de Pedro, porque es muy extensa la escritura hablando de la santidad de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, veamos el versículo 18 y 19. Y ya no lo dijo Lucas, y todos los evangelios narran la historia. Nos lo cuenta Pablo, nos lo cuenta el autor de los Hebreos, y ahorita nos lo cuenta ¿quién? Pedro. Y si quieren si desean más, también se lo va a decir Apocalipsis y se lo va a decir Isaías. Pedro dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados. De ahí viene la palabra redimir. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted vivía y ustedes y yo vivíamos ¿qué? Vanos. ¿Qué es vano? Mentira, engaño, ¿sí? Vano, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. El apartamento mío queda al lado de la portería. Y Keita estaba, acosté, y yo escuchaba un murmullo allí en la portería. Y es que por allá en el bloque 11 dicen que se aparece una niña y que corre, yo no sé qué. Entonces había una señora allí asustada. Estaba asustada, estaba contando y yo, claro, usted sabe que el chisme, le pegué abrí la ventana y yo, wow. Y le decía, uno de los vigilantes debe ser cristiano. Y después de decirle, no, es que esa niña, dicen que es una niña. Él le dijo, no, mire, cúbrase con la sangre de Cristo y usted pasa tranquila. Mire, es que cogen la sangre de Cristo de Ruana para pasar callejones, para pasar barrios peligrosos. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es preciosa para salvación. Eso no es una ruana. Yo creo que ustedes, la mayoría, han repetido eso. Yo no, porque yo nací aquí nunca nos enseñaron eso. Gracias a Dios. Hoy no lo hubiera puesto de ruana. Pero la sangre de Cristo es preciosa, santa. Santa. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha. ¿Y sin qué? Y sin contaminación. La sangre que fue regada, que fue sacrificada por usted y por mí, es que dice la palabra, es sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando Juan vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin contaminación, su sangre, sus hechos, sus palabras, ¿eran qué? Pulcras. Qué bello es conocer de Cristo. Qué bello es enamorarse de Él. Quisiera uno, Señor, llévame ya. Yo no quiero vivir en este cuerpo. No quiero ofender a mi santo Señor.
Su sangre es pura. Vamos por favor ahí en Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 20 al 25. Pedro viene narrando y dice en el versículo 22, 2:22, el cual no hizo pecado. Lo está afirmando, lo está aseverando de que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús dice que te ama, Él te ama. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amados y amadas, así como Cristo fue hecho pecado, aunque nunca jamás pecó, así somos nosotros hechos justicia en Dios, aunque no podemos pretender haber sido ¿qué? Justos por nuestros propios medios, sino que hemos sido declarados justos a través de la santidad de Cristo. Cuando conocemos realmente, amados y amadas, esta maravilla que hay aquí en las Escrituras, miren, se goza, se deleita uno en la palabra de Dios. Realmente uno se goza en la presencia del Señor y vive y quiere que los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos conozcan de este Cristo. Mostrémosles a Cristo. Mostrémosles a Cristo. No critiquemos ni hablemos mal de X. No, mostrémosles a Cristo. Y van a ver cómo, conociendo a Cristo, ustedes y todo aquel que Dios haya determinado que lo conozca, se va a enamorar de Cristo. 2018 es ¿qué? Enamorarnos de Cristo. Es bello, es precioso enamorarse de Cristo. Vamos a orar. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué bello, Señor, es saber que tú nos redimiste con tu preciosa sangre. Qué bello es saber que nada, Señor, en el universo puede señalarte de pecado, Señor, porque esa pulcritud, Señor, tú la colocaste en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey de los cielos, por enseñarnos tu verdad, mostrarnos tu naturaleza, mostrarnos que tenemos en quién confiar seguramente. Y como decía el salmista, habitamos seguramente. Porque el salmista lo entendía. Cuando decía, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Qué bello es saber, Señor Jesús, que tu justicia ha sido imputada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestro pecado. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a amarte cada día más, Señor, para tu gloria y tu honra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, guiados por tu Santo Espíritu. Amén.